Eso en consideración. Y hablando de mejorar la calidad de vida en Puerto Rico, aquí tenemos presente al psicólogo licenciado profesor José Efraín Rodríguez. Bienvenido. Raúl Camilo, buenos días. Sí, estamos intentando no dar un granito de arena, sino influenciar, manejar precisamente la percepción con hechos corroborables y con data que podamos verificar y constar. Hay una situación, profesor, y es la de la percepción, porque Sí, lo que uno percibe es el mundo que uno ve. Y de a raíz de esa misma percepción es como uno se manifiesta. ¿Y qué influye en la percepción, profesor? Desde su punto de vista, que usted es el que sabe de eso. mira, voy a introducirlo ahí con precisamente en la línea que traes del reporte del tiempo. Ujú, Para dar los ejemplos que la gente los entienda de manera claro. concreta, porque uno se pone medio técnico y después la gente dice, ¿Qué dijo? y qué dijo y con qué como eso, ¿verdad? Y la psicología, parte de lo que hablas de la percepción, es que yo quiero utilizar un lenguaje que la gente comprenda, llegue a unas conclusiones y lo pueda aplicar, pero ¿qué? Con hechos, ¿ves? Entonces, con data comprobada. Dicho eso, tú estabas diciendo ahorita, protejámonos del sol. Yo precisamente el fin de semana pasado estaba trabajando en el patio. A mí me gusta trabajar en el patio. Ujú. Estaba arreglando el jardín. En el jardín yo me retiro a veces unos ratos a tomar aire. Pero con el sol, mira, sí, hay que cuidarnos, ¿verdad? Por los rayos ultravioletas, las quemaduras, el cáncer. Pero de igual manera, entre 9 y 10 de la mañana, ese sol, coger un bañito de sol, ayuda a levantar vitamina, regular presión y estabilizar el ánimo. Así que la influencia del sol es importante. Por otro lado, fíjate el caso del truck que estabas hablando. ¿Cuál es la percepción de yo andar en un vehículo todoterreno? Que puedo treparme por cualquier lado. Ujú. Pero también el fabricante te hace una venta, te influencia a decir, compra esto y eres invencible. Vas a poder estar por todos lados. Cuando nos enfrentamos a un tipo de accidente como este, sabemos que el vehículo sí está preparado para algunas cosas, pero el hecho te dice que no estás completamente protegido si excedes los parámetros de seguridad pública y en las vías. Entonces, por ahí podemos dar esos ejemplos. Sí, el sol puede ser dañino si lo tomamos fuera de horarios y sin protección, pero también puede ser beneficioso para la salud. Los vehículos son bonitos, son buenos, nos ayudan a acarrear, pero también tenemos que tener los hechos de que la velocidad y estar fuera de control nos puede costar la vida. Es una seguridad, vamos, que tiene la percepción la persona de Sí, que es invencible y todo ello, pero la realidad es como dicen, y ocurren muchos accidentes que involucran este tipo de vehículos grandes. sí. Van a las millas. Profesor, yo le voy a dar la queja, no sé desde un tiempo para acá el por qué. Estos propietarios, y yo que uno viene de madrugada, le pasan por el lado como si fueran Fórmula Uno. Y yo digo, si supieran que eso no va a frenar en caso de que alguien, ¿verdad?, tenga un accidente o una situación en Sí. la carretera o tenga que frenar, no va a ocurrir, no va a ocurrir. Percepción. Es que, mire, profesor, hay una situación, y como lo Vamos. había dicho desde un principio, Sí. la percepción en muchas ocasiones, individual o generalizada, pues tiende a presentar prejuicios. Y si viene de una figura de poder, la percepción, que es lo que entonces va a manifestar, va a influir en la percepción del que lo escucha o el que lo ve. Ahí esa es mi preocupación. Entrando en el tema, vamos a hacer lo que es la aclaración entre percepción y realidad. La percepción es cómo yo interpreto lo que otro dice, mi ambiente, los sucesos con la información que yo tengo, con el conocimiento, con mis prejuicios, con mis criterios. La realidad son hechos corroborables, son cosas que no se pueden alterar, es lo que sucede dentro de los contextos. Cuando ahora me hablas de alterar la percepción de los demás, tenemos que entender desde la psicología social, parte de lo que se toca es que la psique
o los criterios sociales son influenciables. ¿Por qué? Tú tocaste la parte de las figuras de autoridad. Eso se llama poder referente. Porque yo tengo un título, porque yo tengo un puesto, porque yo tengo una fama, pues entonces percibo del otro lado que tal vez yo no estoy en ese nivel, que porque tú estás en un nivel más elevado, lo que estás diciendo es correcto, es real y yo tengo que darlo por hecho. Ujú. Eso es poder referente. Vamos a la parte de la psicología social donde es incómodo disentir. Porque si el colectivo, la masa, tiene una opinión, yo no puedo irme en contra de eso, no porque tenga temores. A veces es que yo quiero entonces correr para ser parte del grupo. Para pertenecer. Para pertenecer. Entonces, ahí están los peligros cuando figuras influyentes, figuras de autoridad, empiezan a utilizar ese tipo de manejo de lo que es la influencia, porque entonces el pueblo que no tiene criterio, la persona que no pone a debate la información que se está dando, pues puede entrar en unas conductas y en unas aceptaciones de términos que no son apropiadas ni beneficiosas. Dicen que una mentira repetida luego se percibe como una realidad. Eso pasó en la Alemania en su momento, cuando Goebbels, que era el propagandista del Sí. movimiento de Hitler, para no mencionar el nombre, pues nada, hizo que el pueblo creyera que ellos eran la raza suprema y todo eso, y movieron masa. Pero se aprovecharon de la debilidad que había en el momento económica y de la fragilidad también psicológica que había en los ciudadanos luego de la Primera Guerra Mundial. ¿Cuán preparado debe estar el individuo a escuchar y saber qué es lo que se está diciendo y tener ese discernimiento? Porque puede estar débil psicológicamente, puede estar bajo algún tipo de depresión económica o social, que digan, bueno, esta es mi solución, y por ahí mismo se van. Mira, con lo que está citando de la Alemania nazi, y Goebbels fue un ingeniero social muy influyente. ¿Qué es lo que sucede? Alemania tiene unos intereses, como lo tiene tenía unos intereses como tenía cada nación. ¿Qué es lo que acontece? Que ¿cómo podemos empezar a distinguir este tipo de propaganda? Vamos a ver cómo fue Goebbels por ámbitos. Lo primero fue detectar minorías y presentarlas como una amenaza. ¿Ves? Entonces, ¿qué provocó? Apeló al emocionalismo de las personas, pero radicalizándolo hacia el nacionalismo. Si tú manejas o confrontas a este pequeño sector que nos está haciendo daño, tú estás aportando a la patria. ¿Ves? Entonces, luego pasaron a la parte cultural, influenciándolo en el arte, en las comunicaciones, en todo esto que se hace natural para el pueblo. ¿Por qué? Porque si yo te impongo algo, tú te vas a resistir, pero si lo naturalizo, es más fácil aceptarlo, normalizarlo y aplicarlo. Que las instituciones socializadoras sirvan para ese propósito de... Claro. Entonces, por eso es que posteriormente ves el Holocausto, todo el comienzo, ¿verdad?, de una serie de que posteriormente se convirtieron en crímenes de guerra y atentados contra la humanidad. Yendo a eso, también puedes irte a casos como Rusia, con Stalin, ¿no? Puedes irte tal vez a Chile con un Pinochet. Tenemos el peronismo en Argentina. O sea, son situaciones donde el pueblo está vulnerable, que es lo que tú dices. La psique de la sociedad, ya sea por asuntos económicos, asuntos de privación, de seguridad, ceden ante un cansancio y un agotamiento, y entra esta otra figura a hacer ofrecimientos, a hacer una venta, y el pueblo vulnerable entonces lo acoge y posteriormente es más complicado. Es como decir que sin las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki no se hubiese concluido la Segunda Guerra Mundial.
Mira, Y pongo ese ejemplo porque hay muchos historiadores que dicen que ya la Segunda Guerra Mundial para Japón había prácticamente concluido antes de que ocurrieran esas dos masacres, porque no hay de otra forma como decirlo, atrocidades en contra de la humanidad, una única vez ocurrida, y hay gente que lo justifica. claro, porque aquí volvemos, los intereses. Dónde surge, verdad, el advenimiento de estas tecnologías? Pues estamos desarrollando y en algún lado hay que probar y hay que demostrar un poder. Entonces, para nada, yo justificaría un genocidio de esa magnitud. Podemos desarrollar tecnología. La tecnología nuclear ayuda a mover al mundo, Ujú. pero no debemos utilizarlas en detrimento de la humanidad. Entonces, cuando empezamos a tomar eventos eh, para adquirir un poder o territorio, es más fácil justificarlo. Mira, vamos a ponerle el caso del terrorismo y la cibervigilancia. No sé si te acuerdas en España que intentaron en su momento en Inglaterra colocar cámaras en todos lados para tener una monitoría en justificación de qué, de la protección del terrorismo. Que está ocurriendo, sí, Claro. con verificación de rostro y todo ello. Sí, y ahora mismo tú y yo aquí mostrándole al público, andamos con esto tiene cámara, esto tiene Audio. localización, audio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empezamos por temores, que son muchas veces infundidos, a aceptar controles y violación de derechos a la privacidad, a la seguridad, justificando que entonces en este momento, digamos, el Estado o otras agencias tengan injerencia dentro de nuestras vidas. Licenciado, hay un punto que me viene a la mente Sí. inmediatamente. Y fue que los otros días estaba escuchando radio y hubo un comentario de una persona erudita en el asunto de aspectos legales y era dándole las gracias a los movimientos obreros y a los llamados izquierdosos o todos esos levantamientos que hubo, porque sin ellos usted no tuviese vacaciones, usted no tuviese diferentes derechos que se adquirieron con luchas, pero que a la misma vez dice, tenemos esos derechos y somos quienes criticamos al 1 de mayo el que ellos se manifiesten cuando tienen derecho a manifestarse, etcétera. Es esa dicotomía en donde no compagina el hecho versus lo que ya ocurrió en la historia. Y de ahí es que viene el criterio. Porque es mi percepción, es mi criterio, a base de los datos que yo entiendo que son reales, como usted bien dice, y corroborables, pero con tanta información que nos llega, divergente, Ajá. sobre si los movimientos obreros son socialistas, comunistas, cuando en ellos pertenecen muchos que no abogan por ni el socialismo ni el comunismo, pero se benefician de, pues entonces, ¿cuál es la realidad? Y disculpe que le No, haya no, traído esta sopa a esta hora, pero no. es una situación en donde tengo mucha información que para mí es real, Ajá. que vienen de fuentes que yo le doy crédito y valor. Y van en contra prácticamente de lo que esté ocurriendo o me están influyendo a mí a tener un criterio equivocado a la realidad. Mira, no me traes una sopa porque esto es el pan nuestro de cada día. Y esto yo lo vivo en la oficina también, porque no creas que la gente solamente viene a hablar a la oficina de problemas personales o problemas psíquicos. La gente viene a hablar de lo que sucede en su trabajo, de lo que sucede en Ujú. la política, de cómo le afecta en su diario vivir. Y ahora en la mañana es el momento de hablar de estas cosas, porque entonces yo despierto durante todo el día. Con algún interés, eso es lo que tratamos de despertar los días. Claro, y entonces veo el acontecer de mi día desde otro espectro. Dicho eso, me ha citado varias cosas. Lo primero es el aspecto del tribalismo. O sea, si yo pertenezco a X partido, pues simple y sencillamente mi cosmovisión se limita a lo que diga el partido, porque yo me caso con eso, pero no respeto el criterio del otro. Entonces, ¿dónde queda esa parte del pluralismo? De que tengamos todos una voz y que escuchemos todos qué tenemos que aportar al proceso. Esas voces, ¿las tenemos? ¿O estamos abanderizados unos para un lado, otros para el otro? Ahora mismo, ¿qué contribuye el yo decir soy de izquierda, soy de derecha, cuando el país
en este momento, con tantos cambios de secretarios, con la criminalidad, con falta de unas estructuras para evitar la violencia, ¿cómo me contribuye yo a entrar en esas batallas? ¿Sí? Yo tengo que conocer la izquierda. Algunos dirán más liberales, la derecha, algunos dirán más conservadores. Tú dirás, soy del centro, ni para aquí ni para allá. Al final dime, con esa ideología, ¿cómo vas a contribuir al país? Entonces, podemos conocer socialismo, comunismo. Oiga, ¿usted conoce realmente el fundamento de cada uno de estos conceptos? Porque al final del día, digamos, si yo estoy centralizando los poderes para ejercer un dominio sobre mi población, pues entonces yo tengo que empezar a levantar una alerta. ¿Por qué? Porque sí, el Estado está para asegurar el bienestar de nuestra sociedad, para suplir unos servicios, pero es el pueblo el que pone y estructura el Estado. Lo que me llama la atención que es que se menciona comunismo, socialismo, capitalismo, y todos Sí. fueron tratados filosóficos que luego se adoptaron como política y que Sí. una vez ya adoptados como política se han transformado a una situación que si usted compara, por ejemplo, el capitalismo, que es un libro de bolsillo de Adam Smith, eso usted lo lee en nada, usted ve lo que es el capitalismo en la práctica, en la actualidad, a lo que planteó Adam Smith en un principio, y dista, pero en gran medida lo que está ocurriendo y cómo se está practicando el capitalismo, digamos, en Occidente, porque es el ejemplo más cercano que tenemos a lo que planteaba Adam Smith en su tratado filosófico, que tampoco eso estaba escrito en piedra. Mira, y ahora que citas la filosofía, y quiero traer luego de esto que te voy a decir otro punto de lo que estabas comentando, la filosofía lo que hace es crear un análisis, un criterio, una exploración de las posibilidades que tenemos para avanzar con nuestras vivencias y experiencias y tomar eso para poder tener una mejor calidad de vida y aumentar nuestro conocimiento profundizando en nuestras realidades. Al final del día, obviamente, van a haber estructuras, ya sea privadas, públicas, corporativas, que van a tomar eso para vender algo, para obtener algún otro beneficio, en este caso capitales, ¿no? O masa, gente. Tú necesitas gente para operar también. Uh-huh. La filosofía es un fundamento que necesitamos para precisamente tener criterio, ver qué piensa el otro, cómo eso entra en debate conmigo. Mira, entonces ahí entramos a la apologética. Podemos debatir. Al final, el debate nos va a traer soluciones, nos va a traer alternativas. Dicho eso, tú decías ahorita, unos dicen una cosa, otros disienten de la otra, pero también aquí, y hemos venido hablando en otros programas sobre la influencia mediática, porque el medio lo que está buscando es un rating, lo que está buscando es captar una atención, que ahora la lucha de las percepciones es una lucha de atención. Uh-huh. Entonces, el medio, cuando cualquiera que sea, me está informando este periodismo, está haciendo un periodismo crítico, analítico, o es de la tendencia del momento para proponer un tema X y seguir unas agendas. Ejemplo, mira, de repente, yo no sé si te has dado cuenta que ahora la gran mayoría de los crímenes es las peleas que hay entre los turistas y los boricuas. Y eso salen de repente un montón. Uh-huh. No sé si te acuerdas el otro que era las peleas de la gente bajándose de los carros a caerse a golpe. Ahora está el asunto de los secretarios. Sí, son cosas que están sucediendo, pero que están aportando, porque lo que crean es mayor ansiedad. Entonces, ¿cuál es la percepción de la gente? Un país desorganizado, tenemos personas que están muy ansiosas, intolerantes. Uh-huh. Entonces, ¿en qué estamos convirtiendo el país? Si yo estoy cambiando a secretarios y estructuras, vamos a darle un orden, vamos a darle un sentido de liderazgo, de buena administración, con criterios para que la población diga, bueno, pues hay un liderazgo, nosotros también podemos hacer un liderazgo en casa.
Y también está la situación en que eso consume lo bueno que está ocurriendo. Sí. Porque y ahí es que se busca el balance, por lo menos bajo la responsabilidad en este departamento de noticias, aquí tanto en radio como en televisión, la situación de todo esto es que bien presentamos las quejas y la situación que es noticia en el día. Eso es inevitable, son las primeras portadas, que todo el mundo se va a exponer a lo mismo. Pero también entonces ocurre muchos avances tecnológicos, científicos, de organización social, que están ocurriendo en Puerto Rico en la actualidad, pero que todo eso lo opaca. ¿Y qué usted busca llevar? ¿La información o el sensacionalismo o la percepción de que esto está por el barranco y no hay remedio o de que hay alguna posibilidad de que sí logremos una armonía? Vamos a continuar luego Claro de la que sí. pausa, son las 7:36 aquí con José Efraín Rodríguez, psicólogo. Escuchas Informe 940. Esperanza para la vejez, un espacio radial donde Zoraida Vega y sus colaboradores se unen todos los domingos a las 12 del mediodía para educar e informar a nuestros adultos mayores y sus familiares cercanos sobre cómo prolongar y mantener una mejor calidad de vida. Esperanza para la vejez, todos los domingos a las 12 del mediodía por WIPR 940 AM. Lo que buscas está aquí. José, ¿cómo estás? Pues, cerraron la tienda y me quedé en la calle. ¿Pero aplicaste en la tienda nueva que van a abrir allí? Ahora mismo voy a aplicar. En español, aplicar tiene varios significados, pero ninguno de ellos se refiere a llenar una solicitud. Ese sentido es un calco innecesario del inglés to apply. En vez de decir aplicar o aplicación, se recomienda decir solicitar y solicitud. Ahora mismo voy a solicitar. El español nuestro de cada día. Dilo bien, dilo mejor. Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, Fundación Puertorriqueña de las Humanidades y esta emisora. Pirotecnia y ruidos fuertes. El sonido se mide en decibel. Nosotros los humanos, la frecuencia más alta que podemos escuchar sin incomodidad es de 20.000 decibeles. Pero los animales ese mismo ruido lo escuchan a poco más de 60.000 decibeles, teniendo graves consecuencias. Y el ruido de la pirotecnia, ¿sabes de cuánto es? De 100.000 decibeles. Ahora entiendes por qué es que la mayoría de los animales reaccionan como lo hacen. Identifica a tu mascota con un collar, escríbele en él el número de teléfono o hazle una chapita. Si la tiene, verifica que la información de esta esté actualizada. La chapita de la rabia no es una identificación. Porque amamos a los animales, tenemos algo en común. Soy Erika Torres y te invito a que nos busques en laadremaulla.com. Este es un servicio público de esta emisora. Conoce sobre salud, un programa que te enseña todo lo que necesitas saber sobre prevención, diagnóstico y tratamiento de las condiciones médicas que nos impactan. Cada lunes a las 7 de la noche, acompaña a Cindy Villarraga en Conoce sobre salud. Aprende a cuidarte mejor y a tomar decisiones informadas para tu bienestar. No te lo pierdas, solo por WIPR 940 AM. Lo que buscas está aquí. Salud. Son las 7:39. Continuamos aquí dialogando sobre asuntos de percepción. A alguien que yo les recomiendo que busque la biografía, porque uno que tuvo y fue muy valiente en su momento fue Baruch Spinoza. Y puede ser que usted esté de acuerdo o no, porque él se rebeló en contra de las instituciones que en ese momento moldeaban la sociedad y fuertemente, pero impuso su criterio, tuvo su percepción y dijo, no, esto no funciona, esto sí funciona. Hay muchas personas que están delegando el pensar. Hay muchas personas que están delegando en que otro prácticamente desarrolle su opinión y lo siguen y lo mencionan y cuando uno busca la profundidad, profesor, eso es bien llanito. Mira, tú citas a este proponente, yo te cito a Ignacio Martín Barro, un psicólogo latinoamericano de primer orden, que precisamente decía que la psicología tenía que ser para el pueblo, y un pueblo con salud mental y un pueblo con una psique estable y con criterio era un pueblo más sano. Precisamente la guerra de Ignacio Martín era contra los regímenes,
porque trataban de utilizar ese conocimiento para controlar, polarizar, y es una batalla que estamos teniendo. ¿Por qué? Porque hay espacios como este que nos dan tiempo de profundizar, de dar contenido, de exponer a la gente a otro tipo de información para que explore. Pero en otros lugares, pues lamentablemente se condensa demasiado, se distorsiona, se toma chiste. De todas formas uno va y aporta el granito de arena, pero aquí, ahorita tras el micrófono hablábamos de intención y propósito. Usted tiene que explorar dentro de este asunto de las percepciones y la realidad qué es lo que le están proponiendo, con qué intención y con qué propósito. ¿Por qué? Porque muchas veces el crear miedo es para poder ceder poderes. Ahorita hablabas de las mentes débiles. Bueno, es que está tanto la gota en la roca hasta que le hace un hoyo, y si todos los días estamos sobresaturados de malas noticias y no presentamos las buenas, o a las buenas simplemente las limitamos a un corto tiempo, pues entonces la gente pierde la esperanza. Ahora mismo, tú sabes, en este asunto de las percepciones y la realidad, me llama mucho la atención que cuando no estoy de acuerdo con algo, empiezan las políticas de cancelación. Ahora esa es la norma, o sea, en las redes, en los medios, te cancelo, te rechazo, te tiro un fango, un bombazo. Tenemos ahora mismo, digamos, a un Jay Fonseca que está en medio de unos litigios legales con otras figuras. Asimismo, algunos influencers que por hablar tal vez que los catalogan de ultraderecha y todos los demás. Entonces empezamos a quitar voces porque no se suman a las ideologías o a los discursos del momento. Yo creo que tenemos que tener cuidado por ahí y detectar ese tipo de acciones, porque entonces por ahí nos están tratando de manejar una percepción y no necesariamente que se ajuste a la realidad. Buscando la información más acertada posible, y ahí es que uno crea el criterio y se tiene que exponer a lo uno y a lo otro, porque si simplemente escuchas lo mismo y estás reforzando tu creencia, no estás madurando en nada. La madurez en ese caso, que lo podemos dejar ya como pie para la próxima visita de usted aquí en nuestros estudios. Madurez. Mira, volvemos. Yo puedo disentir. ¿Qué es lo que sucede con las percepciones y la realidad? Que hay veces que mi madurez no se manifiesta. ¿Por qué? Porque estoy muy centrado en mí mismo. Es decir, yo estoy buscando información que valida mis creencias. Ajá. Y eso es parte de esa psicología. Si yo no si la información que me estás dando no se alinea con mi expectativa y de lo que yo creo, pues entonces lo demás lo desecho. Eso no es un asunto maduro. ¿Por qué? Porque yo tengo que tener a mi disposición no solamente medios corroborables, sino leer, estudiar. ¿Usted sabe cuánto tiempo le toma a Raúl Camilo o me toma a mí venir aquí a hacer, digamos, un programa de algunos 30, 45 minutos para darle información que usted se pueda llevar y desmenuzar y que le entienda y que la pongamos en un lenguaje que usted diga, eso me llama la atención, déjame ver, no lo había visto desde ese punto de vista? ¿Por qué? Porque lo que queremos crear es una curiosidad para que usted explore. Eso provoca una madurez de contrastar, comparar, criticar y tener una conclusión un poquito más amplia. Muchas personas que evitan ese tipo de conflicto interno, eso es con usted mismo. Me explico. No me gusta X o Y expresión artística. Puede ser, digamos, no sé, el ballet. ¿Por qué no te gusta? Pues porque vine de una generación que no se expuso a ese tipo de arte y por lo cual yo no me gusta el ballet. Pero ¿y si usted un día ve una pieza de ballet y dice, oh, esto era el ballet? Pues entonces ya rompió con ese paradigma que había familiar o generacional de que esto es no porque me lo dijeron que no. Usted se expuso. Y si no le gustó, pues entonces reafirma la posición. Mira, por esto mismo es que yo sabía que esto no me iba a gustar. Oh, mira, no me gustó, pero
esto tiene algo que sí puede que me atraiga y ese algo puede traerle a otra oportunidad. Ocurre con la música clásica. Muchas personas dicen música clásica, no, eso es para una élite, eso es para unos clasicistas. Mire, usted escuche ciertas piezas, usted busque y usted va a encontrar, siempre va a haber algo de eso mismo que usted niega, fuera de broma, que usted puede decir, es interesante esto que está ocurriendo. Mira, lo que acabas de hablar es cultura y ahora la batalla es cultural. Cómo yo influencio por medio de la música, cómo yo influencio por medio de las artes. Y, por ejemplo, con lo que traes de la música clásica, está comprobado que a nivel sonoro, ¿verdad?, de la onda, hay músicas que desde el vientre, e incluso para personas que padecen de ansiedad en edades más avanzadas, desarrolla a nivel neurológico unos componentes que ayudan a la estabilización e incluso a veces al crecimiento intelectual. Dicho eso, yo creo que es un momento de que usted también revise los precedentes. Cuando alguien le esté hablando, no se enfoque en lo bonito, en la estética o lo que está presentando, busque la historia, busque los hechos, el acontecer de esa persona, también de un espacio. No significa que por el pasado lo voy a juzgar por completo, pero eso le da una base de cuáles son los criterios y cómo se está manejando. El presente, bueno, yo quiero presentar algo que es de inmediato porque vivimos en la inmediatez, pero tengo que dar un tiempo razonable para ver cuál es mi desempeño, porque al tiempo es que salen las verdaderas identidades y las verdaderas intenciones. Así que eso es parte de manejar percepciones y realidad. Explorar ese pasado de esas personas, no como juicio, sino ver patrones en el presente, que es lo que está tratando de estimular de inmediato, porque es la necesidad del momento, y dar un espacio a futuro a ver si eso que está diciendo se cumple o cambian las tendencias. Parece mucho el noviazgo. Y al matrimonio. Tenemos muchos temas, profesor, de verdad, siempre sí. disfruto mucho su presencia y usted lo sabe, y el público lo acepta, así me lo han hecho saber. Qué bien. Así que pendiente, ya usted va a estar en un buen día. Sí, mire, hablando de eso, escriba en el Facebook, llame acá, están con las líneas abiertas. Gracias, Raúl Camilo, ¿verdad?, por la recepción y también del público que te hace esos comentarios. Yo me encuentro en la calle, mucha gente también. Sí, voy ahora a las 9 de la mañana para un buen día. Vamos a estar hablando del hijo bastón, así que no... Adelante algo. Que Sí, es el hijo bastón. mira, es parte de un síndrome. Se llama el síndrome del hijo bastón. Y es cuando un chico crece supliendo las necesidades emocionales de los padres y que los padres ejercen, ¿verdad?, como digamos, una dependencia de ese hijo para salir adelante. Muy interesante. Vamos a estar hablando de eso. De igual manera, mire, ahora se acerca el Día de los Padres. El libro de Si dice el Padre, la honra de ser hombre, en Pura Vida Books. En Amazon, mándelo a buscar desde ya para regalárselo a papá. De Si dice el Padre, la honra de ser hombre. Mañana estoy en el Embassy Suite con la doctora Liz Millán. Vamos a estar dando un entrenamiento a nivel psicológico para profesionales y público en general. Todavía puede suscribirse. Entre a mi página en Facebook y en la página de Facebook de la doctora Liz Millán. Allí puedes encontrar información. Y una actividad bien importante. El 19 de junio a las 10 de la mañana estoy en la iglesia El Sendero de la Cruz dando una conferencia que se llama Escribir para Sanar. Eso es desde la terapia narrativa, cómo redactando nuestra historia podemos sanar nosotros, pero también posteriormente podemos sanar a alguien más por nuestro testimonio. Éxito en todo lo que se proponga. Muchas gracias. En las páginas electrónicas, el licenciado José Facebook, Rodríguez, Instagram psicólogo. y YouTube. Facebook, Instagram y YouTube como José Efraín, psicólogo. Bueno, nuevamente, no se lo pierdan ya prontamente allá en un